Con el permiso de la mesa, Presidenta. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64-102/2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3002 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presentó el diputado Eber Alejandro Campeche Avelar para su análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la Comisión Permanente de esta 64ª legislatura en lo relativo al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracciones segunda y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda 10, apartado A, 78, 80, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 1, fracción primera 36, 37, fracción vigésima 38, fracción primera y séptima 57, fracción cuarta 64, 73, 76, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. El diputado Eber Alejandro Campeche Avelar presentó la iniciativa que nos ocupa el día 7 de junio del año en curso ante la diputada entonces presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado y posteriormente fue leída en sesión ordinaria de ese órgano legislativo el día 9 del mismo mes. A efecto de motivar la iniciativa de referencia, el iniciador literalmente expresó en esencia lo siguiente. 1. Marco histórico federal. Nuestro actual Código Civil Federal, originalmente expedido como Código Civil para distritos y los territorios federales en materia común y para toda la República Mexicana en materia federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 4 partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, conforme a su exposición de motivos, se emitió con la finalidad de armonizar los intereses individuales con los sociales, corrigiendo el exceso de individualismo que, decir de la comisión redactora, imperó en el Código Civil de 1884. En ese entramado, el artículo 1717 del Código citado, que se mantiene intocado a la fecha, consigna una modalidad de venta especial en materia de bienes de la sucesión, incluidos los inmuebles, que consiste en aquella que se realiza por la albacea con el consentimiento de los herederos o, en su defecto, con autorización judicial para vender algún bien con motivo de pagar alguna deuda u otro gasto urgente, desde luego relacionado con la misma sucesión en los términos siguientes. Artículo 1717. Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuere necesario vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo de acuerdo con los herederos y, si esto no fuera posible, con aprobación judicial. Segundo, marco histórico local. Con motivo de la exposición del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad de aquella entidad, con fecha 6 de septiembre de 2006, se derogó el artículo 844 del Código Civil del Estado de Morelos en vigor. Por su contenido, pasó intacto a integrar el artículo 805 de la referida legislación sustantiva familiar en los términos siguientes. Artículo 805. Venta de bienes por el albacea debido a gastos urgentes. Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuera necesario vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo de acuerdo con los herederos y, si esto no fuera posible, con aprobación judicial. En nuestro estado, el Código Civil en vigor, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 20 de octubre de 1976, mismo que abrogó el Código Sustantivo 1929, en palabras de su comisión redactora, dicho código aspiraba a que las pocas modificaciones profundas y radicales que proponemos en este proyecto son producto de las directrices emanadas de la Constitución Política Federal, que desde 1917 rige al país, que esas proposiciones de convertirse en ley serán un paso más para el camino de la socialización del derecho privado mexicano, iniciada por el Código Civil Federal de 1928 y continuada por los posteriores ordenamientos civiles en los estados. De lo que se concluye que sigue la misma línea del Código Civil Federal de 1928, además de la confesión del presidente de la comisión redactora, licenciado José María Alcajica Camacho, de haber seguido el modelo del Código Civil del Estado de Morelos de 1945, lo que explica la existencia correlativa en idénticos términos del artículo 3002 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3. Problemática social. El artículo 3002 del Código Civil en vigor en el Estado prevé la figura de la venta de bienes por parte de la albacea para que, el caso de que exista una deuda o algún caso urgente evidentemente relacionado con la sucesión, por lo que se trata de una figura vigente, conforme se transcribe a continuación. Artículo 3002. Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuera necesario vender algunos bienes, de la albacea deberá hacerlo de acuerdo con los herederos y, si esto no fuera posible, con aprobación judicial. Así las cosas, la aplicación práctica del referido numeral presenta a la fecha los siguientes inconvenientes. Inciso A.
No precisa qué tipo de nombramiento de albacea se requiere para poder realizar esta clase de ventas. Inciso B. El numeral no precisa si esta clase de ventas se debe realizar exclusivamente para saldar las deudas mortuorias previstas en el artículo 3039 de nuestro Código Civil, así como para cubrir los gastos causados por la sucesión y los créditos alimenticios previstos en el artículo 3041 del invocado Código Sustantivo. Los que en todo caso se deducen de los referidos artículos son los únicos que se pueden pagar antes de la formación de inventarios y por exclusión de aquellas enajenaciones que prohíbe el artículo 1293 del Código de Procedimientos Civiles vigente, que se refieren a aquellos bienes que reformen parte del inventario. C. Para el caso de la venta de bienes inmuebles, el artículo en comento tampoco prevé la forma en la que el juez ante quien se tramita la sucesión tome conocimiento de los bienes que se enajenan por esta modalidad. Y D. Finalmente, tampoco establece con precisión en qué etapa de la sucesión impide que se realice esta clase de ventas. Estos inconvenientes, especialmente en el caso de la venta de bienes inmuebles, han resultado en un posicionamiento de los fedatarios públicos de nuestro Estado en limitarse en la celebración de esta clase de compraventas, las que, como se han venido insistiendo, no puede alegarse su innecesaria existencia, dada cuenta de la reiteradísima inclusión por parte de la legislación federal y la del fuero común del centro del país, que confirma su benéfica contemplación en la legislación local. Consecuentemente, resulta evidente que el artículo 3002 de nuestro Código Civil requiere una reforma que lo reconfigure, fortaleciendo la figura contemplada, que dé certeza jurídica a quienes acudan a ella y permita a los fedatarios públicos, en el caso de bienes inmuebles, participar en la celebración de aquellas compraventas con la certeza de que se realizarán a todas luces fundadas en la buena fe de los comparecientes. 2. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Local, celebrada el 9 de junio de la anualidad que transcurre, se instruyó turnar la iniciativa con proyecto de decreto de mérito a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y formulación del dictamen correspondiente. Lo anterior fue así en el entendido de que con dicha iniciativa se formó el expediente parlamentario número 64/102/2023. El turno ordenado se concretó mediante el oficio sin número girado por el secretario parlamentario del Congreso Estatal el día 9 de junio del presente año y presentado el día 11 del mismo mes ante la presidencia de esta comisión. 3. Mediante el oficio número IEL/076/2023, el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado formuló opinión respecto a la procedencia de las propuestas contenidas en la iniciativa con proyecto de decreto de alusión. En este sentido, la opinión vertida de toma de consideración en la expresión de las consideraciones que sustentan ese dictamen y el proyecto de decreto que derivan del mismo, con los antecedentes narrados a la comisión suscrita, emite los siguientes considerandos. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el diverso 54, fracción segunda de la máxima ley de esta entidad federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes con decretos vigentes en el Estado de conformidad con su competencia. La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción segunda define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a otro particular relativo en determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, el artículo 38, fracciones primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que se les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. En lo específico, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se fundamenta que el artículo 57, fracción cuarta del reglamento invocado se establece lo correspondiente al conocimiento de las iniciativas de reformas adicionales y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por ende, dado que la materia a analizar consiste en una iniciativa tendente a reformar el artículo 3002 del Código Civil para el Estado Libre Soberano de Tlaxcala, siendo este ordenamiento la ley sustantiva civil de esta entidad federativa, es de concluirse que esta comisión es competente para dictaminar al respecto. Tercero, al efecto de proveer
La iniciativa formulada por el diputado iniciador es menester señalar que en México el derecho sucesorio tiene por objeto regular de manera precisa y rigurosa la transmisión de los bienes y derechos de una persona fallecida hacia sus herederos, legatarios y acreedores. En este sentido, la figura jurídica del albacea es de suma importancia en las sucesiones, ya que es el representante de la sucesión y un administrador de los bienes del patrimonio del autor de la misma. Por lo tanto, en sí mismo carece de facultades para disponer de los bienes pertenecientes a la mesa hereditaria, y a menos que cuente con el consentimiento de los herederos o, en su caso, de los legatarios involucrados en la sucesión de cuestión. En este cargo conlleva una elevada carga de responsabilidad, ya que implica proteger los intereses de los herederos y legatarios, actuando con diligencia, integridad y transparencia en cumplimiento de los deberes jurídicos. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.